Listo. Ahora sí. Queridos estudiantes de tercer año de bachillerato del Colegio Técnico Ecuador, tengan una cordial bienvenida a esta clase virtual de la materia de Ciencias Naturales que involucra las materias de química, biología, ecología, anatomía y demás, que abarca el conocimiento científico. Dentro de esto, el día de hoy vamos a hacer un repaso aplicando la siguiente destreza. Dice, examinar y clasificar las características de los distintos tipos de sistemas dispersos según el estado de agregación de sus componentes y el tamaño de las partículas en la fase dispersa. El tema que vamos a ver es soluciones. Tipos de disoluciones. Vamos a realizar ejercicios de porcentaje masa y porcentaje volumen. Luego ustedes van a hacer dentro de las actividades lo siguiente, dice, consultar sobre disoluciones, el cálculo de masa sobre masa y el cálculo de volumen sobre volumen. Y en el cuaderno realizar 2 ejercicios de cálculo de masa y 2 ejercicios de volumen sobre volumen. Realizado en el cuaderno, toman las fotografías y envían hasta esta semana al WhatsApp o al correo. ¿Sí? Sigamos. Aquí tenemos un gráfico de disoluciones químicas. ¿Qué entendemos por disoluciones químicas? Son mezclas homogéneas. Diferente a lo que hablamos generalmente de mezclas heterogéneas que podemos poner los componentes en distintas proporciones. Dice, son mezclas homogéneas de 2 o más sustancias cuyas composiciones pueden variar dentro de límites definidos. 2 o más sustancias, ustedes saben, siempre les hemos llamado reactivos, ¿no es cierto? Al combinarse estas 2 o más sustancias, hemos hecho ejemplos, 2, 3 reactivos, de la misma manera nos van a salir 2, 3, 4, 5 productos, ¿no? En la que dice, sus componentes conservan sus propiedades hasta el punto que se puede volver a separar sus componentes mediante procesos físicos como es la filtración, la evaporación, la destilación simple, destilación fraccionada, decantación y un sinnúmero de procesos que ya hemos estudiado. Entonces ustedes ven ahí diagramas, cómo vamos a ir formando o cómo hemos formado a veces en nuestros hogares haciendo, yo le digo, viendo a las mamacitas hacer pequeños experimentos en la preparación de nuestras comidas, en la preparación de nuestros jugos. Para eso es lo que realmente nos sirven las disoluciones químicas. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, como les anticipaba, la mezcla, dice, de reactivos. Estos reactivos en disoluciones toman el nombre de soluto y solvente o disolvente. Siempre el soluto, les he dicho, puede estar en estado sólido, líquido, gaseoso, y el solvente también puede estar en esos mismos estados. Pero siempre tienen que tomar en cuenta, jóvenes, que el soluto siempre ingresa en menor cantidad. Entonces ahí tenemos ciertos tipos de procesos físicos, como dice la filtración. Podemos llevar, como les decía, ejemplos en nuestro hogar cuando pasamos el café. Eso es un proceso de filtración. Cuando realizamos un jugo, eso es un proceso de filtración. Acá tenemos un ejemplo de evaporación.
Por A o B circunstancias, ustedes ponen a calentar agua para hacer el café, se olvidaron, se evaporó el agua, correcto, se va a quemar la olla, ¿no? Pero ese es un proceso de evaporación. Y más complejo, tenemos un proceso de destilación. Generalmente el ejemplo que está ahí en las diapositivas es un proceso de destilación simple, ¿sí? En cambio, un proceso de destilación fraccionada o complejo lo tenemos en las refinerías, en el caso para la obtención de todos los derivados que se puede obtener del petróleo. Déjame pasando. Ya. Entonces, dice, reiterando, llamaremos solución o disolución a las mezclas homogéneas, clarito, el soluto y el solvente en cantidades fijas, que se encuentran en una fase líquida, es decir, las mezclas homogéneas que se presentan en fases sólidas, podemos hablar las aleaciones. Esto mucho utilizamos generalmente dentro de la especialidad. Ustedes utilizan mucho el acero, mucho el bronce, mucho el latón. O las que se hallan en fase gaseosa, como el aire, como el humo, etcétera. Las mezclas de gases, tales como la atmósfera, y a veces también se le considera como una solución. Hay otro tipo de soluciones que se llaman coloides, y hay otro tipo de disoluciones que se llaman suspensiones, en la que las partículas del soluto son de tamaño, dice, molecular y están dispersas uniformemente en moléculas de solvente. Estas suspensiones generalmente son los jarabes. Ya. Ahí ustedes van a ver la disposición de las moléculas de tanto del cloruro de sodio o sal común. En el primer ejemplo dice la sal está sin disolver. Hemos puesto dentro de un vaso con agua. Luego nosotros, sea con una cucharilla o algún objeto, le vamos a mecer y vamos a ver que la sal se disuelve. Entonces, los componentes de la sal, es decir, el cloro y el sodio, se adhieren a las moléculas de agua y cómo se va disolviendo, da a entender que tanto el sodio como el cloro van a ir llenando los espacios intermoleculares que siempre hemos hablado en cualquier compuesto químico, porque no es macizo, siempre hay espacios porosos, les he dicho, y eso va a llenar. Yo a veces en el transcurso de los años les he indicado el experimento como cuando ustedes cogen en un vaso, ponen mora y le agregan a veces azúcar, y ustedes ven que no sube el nivel, ¿no es cierto?, de las moras. Es porque ha habido espacios que queda entre mora y mora, y eso es llenado por las partículas, en este caso del azúcar que les he mencionado. Ya. Clases de disoluciones químicas o soluciones químicas. Todo depende del soluto, ¿cierto? Del reactivo llamado soluto, que puede, como les repito, puede estar en estado sólido, en estado líquido o en estado de gas. Y de ahí que depende de su concentración. Entonces, las disoluciones vamos a tener diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas. Diluidas, dice, si la cantidad de soluto respecto al solvente es pequeña, ejemplo, 1 gramo de sal de mesa en 100 gramos de agua o en 100 mililitros de agua. Eso es una disolución diluida. Concentrada, si la proporción de soluto con respecto al solvente es más grande. Les pongo el ejemplo, 25 gramos de sal en 100
gramos o 100 mililitros de agua. Entonces ya esa es concentrada, ¿no es cierto? Si probamos nosotros, eso ya es salado, ¿no es cierto? Sobresaturadas, dice. Se dice que una disolución está sobresaturada a una determinada temperatura cuando no admite más cantidad de soluto disuelto. Entonces, póngase el ejemplo, ya 36 gramos de sal de cocina en 100 mililitros de agua. A veces ponemos 40. En el caso, hablemos de la sacarosa o el azúcar que utilizamos para endulzar los jugos, ya. A veces excedimos, ¿no es cierto? 2, 3 cucharas en un vaso con el respectivo jugo. Entonces ahí es sobresaturada, es como que estuviese algo de almíbar, ¿sí? Y las sobresaturadas, hablemos cuando el soluto se encuentra casi en la misma cantidad que el disolvente. Hablemos una cantidad 50 a 50, eso llamaríamos sobresaturadas. ¿Sí? Déme pasando. Ya. Entonces ahí tenemos un ejemplo. Ustedes vean la diferencia que vamos a encontrar entre una solución concentrada y una solución diluida. En este caso, para que podamos entender o comprender, es la coloración, ¿no es cierto? Diluida es cuando la sustancia, ¿no es cierto?, está en un color medio opaco. En cambio, la concentrada, el color lila, es intenso, ¿no es cierto? Entonces, esa es la relación utilizando ciertos colorantes o ciertas sustancias químicas. ¿Sí? Ya. Entre las unidades de concentración que siempre es necesario observar, ver, pero nosotros siempre generalmente le hacemos un paso desapercibido, no vemos las etiquetas de los productos que estamos consumiendo. Entonces, realmente, con el pasar de los años y hoy en nuestra actualidad, esto repercute el grado de concentración para que a futuro, si nosotros no nos cuidamos, vamos a tener cierto tipo de enfermedades. ¿Sí? Ustedes o todo mundo, con tal de ver que es un alimento, con tal de saciar el hambre, qué sé yo, ingerimos, pero a la realidad no vemos, no constatamos, no analizamos el papel que juega cada uno de los elementos en nuestro organismo, ¿cierto? De un tiempo acá ustedes ven la sociedad cómo ha cambiado por tratar de controlar. Justamente en los productos, en las etiquetas nos ponen lo que llamamos el semáforo. Pero seguimos nosotros haciendo pasar por desapercibido. El producto está con el sello rojo, más intenso, más concentración de los productos, pero no hacemos caso omiso. Ya. Dentro de las unidades de concentración tenemos dos tipos, las físicas y las químicas. Dentro de las físicas, lo que hoy vamos a ver es, dice, peso sobre peso o masa sobre masa. Y la otra vamos a ver volumen sobre volumen. Esas son las unidades de concentración física. En cambio, las químicas hablamos de fracciones molares, molaridad, molalidad, normalidad, formalidad y partes por millón. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a analizar el porcentaje de masa sobre masa o peso sobre peso. Ya me pasando. Ya. Aquí está, ¿sí? Dice porcentaje masa sobre masa. Ya, ahí está planteado
La fórmula que se utiliza, si hemos hecho ejercicios, por eso les digo, estoy haciendo un repaso, dice expresar los gramos de soluto por cada 100 gramos de disolución. La fórmula que tenemos que utilizar es masa del soluto sobre masa de la disolución por el 100%. Ahora, ¿cómo calculamos la masa de la disolución? La masa de la disolución calculamos sumando la masa del soluto con la masa del disolvente. Entonces, en la parte inferior dice un ejemplo que les pongo. Algo parecido es lo que ustedes van a hacer. Calcular el porcentaje en masa de una disolución que contiene 15 gramos de cloruro de sodio en 85 gramos de agua. 15 gramos de cloruro de sodio, soluto. 85 gramos de agua, solvente o disolvente. La solución, 15 más 85 nos da 100 gramos de disolución. Aplicamos la fórmula, entonces tenemos masa del soluto, 15, sobre masa de la disolución, que sería 100, ¿cierto? Por el 100%. Entonces, repito, 15 dividido para 100 me da a 0,15. Si le multiplicamos por 100, la respuesta sería el 15% que ingresa de cloruro de sodio. ¿Sí? Pasemos. Ya. Aquí tenemos el porcentaje en volumen. Ahora, ustedes tienen que conocer las unidades de transformación. La masa siempre vendrá en gramos. El volumen, en cambio, tiene que ser en la unidad de litros o mililitros, ¿no es cierto? Entonces, siempre el soluto y la disolución tienen que estar en la misma unidad de medida. Entonces, puede darse ejemplos de que el uno esté en mililitros, el otro en gramos. Ustedes, jóvenes estudiantes, tienen que transformar a una misma unidad. Y ustedes saben que un miligramo es igual ¿a qué? A 1 mililitro, ¿no es cierto? Entonces dice, cuando trabajamos con el volumen, podemos agregar al soluto la cantidad de disolvente para completar los 100 mililitros. Entonces, abajo les planteo un ejemplo, dice, calcular el porcentaje en volumen de una disolución que contiene 12 mililitros de alcohol. Puede ser el alcohol industrial o metanol, puede ser el alcohol etílico y generalmente cualquier tipo de alcohol, como ya lo estudiamos anteriormente cuando vimos compuestos oxigenados, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos la fórmula del cálculo del volumen. Volumen del soluto sobre el volumen de la disolución. Siempre acuérdese cómo se obtiene el volumen de la disolución, sumando el volumen del soluto y el volumen del solvente. Entonces, realizamos el ejercicio, en este caso, 12 mililitros de alcohol sobre 112, hacemos la división y multiplicamos por 100. ¿Sí? Sigamos. Ya. Entonces, como yo les dije, jóvenes, la tarea que ustedes tienen que hacer en el cuaderno es consultar sobre disoluciones, cálculo de masas sobre masa
¿Cuál es el concepto? Ponen la fórmula y de la misma manera el cálculo de volumen sobre volumen. Y de cada uno realizan 2 ejercicios. Ya. Luego dice resolver las preguntas que se plantea al final de la clase. Están ahí las 2 preguntas, jóvenes, pero les pido de favor que los que no han podido ingresar, no tienen tal vez fuentes de consulta, no tienen internet o qué sé yo, tienen que ingresar a ver todos estos videos en el canal de Ciencias Exactas, la clase de hoy que ya la vamos a subir y van a contestar las preguntas, ¿sí?, que están al final. Eso es, jóvenes, todo. ¿Alguna pregunta? Cuando le ya mandamos. Les mando hoy. Sí, les mando ¿A dónde? la planificación, todo, y máximo dice hasta el día lunes. Hagan Hasta el martes, dice. bien las cosas y con calma, no se apresuren. Hay estudiantes que lo hacen rápidamente con mala caligrafía. Sí. Hagan por el bien de ustedes. Ustedes son los que necesitan conocimiento, ustedes son los que necesitan aprender. Y si algo me falta, voy y reviso al canal, ahí están todas las diapositivas. ¿Sí? Y vamos a ir avanzando de mejor manera. Para la próxima semana vamos a hablar temas ya de biología, de aparatos y sistemas, de la inmunidad. Entonces tenemos que irnos preparando. Pregunta. Hola, Castillo. El código de Classroom, listen. Ya para la próxima semana vamos a tratar de crear el Classroom y trabajaremos ahí. No, dicen de gana. Ay, nomás, corre usted. ¿Sí? ¿Sabe? Entonces, repito, el día de hoy voy a cerrar lo que es la 4ª unidad y hay estudiantes que no me han enviado el último trabajo. Entonces, eso les va a repercutir en el promedio final. A las 10 yo tengo clase. Señores de tercer curso, seguirán repasando. Cagados, ya ve. Manda más deberes solo la. Necesitan rendir pruebas, no sabemos ya. Luego, ustedes tienen la reunión con el señor rector y con sus representantes, les van a dar lineamientos, porque ellos han estado en teleconferencias con el ministerio, entonces nos van a indicar cómo va a ser la culminación de ustedes. ¿Sí? Ya, Lice. Lineamientos que van a dar. Entonces, Bueno, chicos, quiero la que tengan un gran presencia día. de De mi todos parte, los me despido. estudiantes, especialmente de tercero CD. Bueno, que tengan un gran día. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Ya, Lice, hasta luego. Gracias. Cuídense y que pasen bien en sus casitas. Se quedan